Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Es un honor muy especial para nosotros tener aquí a estos distinguidos investigadores y profesores. Lo que nos reúne hoy día, como ustedes saben, es la obra del profesor Gabriel Salazar, aquí a mi derecha, y que tiene como título justamente Mercaderes, Empresarios y Capitalistas. Es un libro importante en nuestra historiografía, un libro macizo, un libro que de alguna manera recoge muchos años de investigación y que merece una discusión a fondo. Van a comentar esta obra después de una breve presentación que va a hacer el profesor Gabriel Salazar, simplemente sintetizando, digamos, el libro, planteando la médula misma del libro. Van a comentar esta obra, Alfredo Jocelyn Holz y el profesor Rolf Lüders. Y luego se haga cargo de estos comentarios el profesor Salazar. Como ustedes saben, el profesor Salazar es profesor de Historia de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia. Con ustedes, entonces, el profesor Salazar. Bueno, este libro tan voluminoso, casi 800 páginas, no es un libro de tesis. Los libros de tesis suelen ser más breves. 120, 130, tiene el famoso ensayo de Mario Góngora sobre la noción de Estado en Chile. Algo parecido, el libro de Sergio Villalobos sobre el desarrollo de la burguesía que él llama en Chile. Y en general los libros de ensayo son breves, ¿no? Y son libros de tesis. Este no lo es, recalco que no lo es. Es un libro de investigación, esencialmente de investigación. Tuvimos mucho tiempo investigando lo que aquí se dice, en total 34 años. No quiere decir que tuve los 34 años de cabeza investigando específicamente esto, no. Y es un libro que intentó responder una pregunta que está planteada en otro libro, Labradores, Peones y Proletarios. Ese libro, que fue también investigado concienzudamente, mostró que la clase popular chilena en el siglo XIX fue absolutamente aplastada, destruida, desintegrada, al punto de que hacia 1910 prácticamente los conventillos daban buena cuenta de lo que era la clase popular chilena después de un siglo de existencia republicana. Y este libro mostraba ese proceso a nivel de campesinos, de inquilinos, labradores independientes, peones de fundo, peones de mina, peones urbanos. Y las conclusiones eran claras, ¿no? En Chile no hubo constitución de clase media rural, que habría sido el destino normal de la clase popular. No hubo constitución de una burguesía industrial, que habría sido el destino natural de la clase artesanal. No hubo constitución de una clase media minera, que habría sido también el mismo destino de los sectores populares. En cambio, una enorme masa peonal, masas marginales. ¿Por qué eso? Si la literatura histórica oficial, tradicional, nos mostraba la excelencia del Estado construido en Chile en 1830 por Diego Portal y toda una camada de héroes políticos y militares. Partenón de héroes de nuestro país hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que un Estado tan aplaudido, el Estado en forma, el Estado portaliano, presentado como ejemplo para toda América Latina, sobre la cual la clase social dirigente, que se autodenominó aristocracia castellano-vasca, sintió tanto orgullo, hasta el día de hoy, sus vástagos siguen sintiendo orgullo por lo que hicieron en el 19 en la construcción del Estado portaliano? Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que ese Estado tan gloriosamente constituido, tan ejemplar en América Latina, tan alabado hasta el día de hoy con la estatuaria, los monumentos, la señalética de las calles, los textos de historia de los niños, pudo haber generado esa miseria social que el libro de Labradores mostró absolutamente documentado? Entonces, por eso inicié una investigación de largo plazo, porque no podía incurrir en lo que se suele incurrir en la literatura de izquierda vulgar, que le atribuye identidad e instintos maquiavélicos a nuestras clases dirigentes.
La burguesía exploradora, el imperialismo, los monopolios, ¿no es cierto? La voracidad acumuladora. No, si respondía con eso era un librito más, ¿no es cierto?, que convencía solo lo que querían convencerse. Mi labor era investigar empíricamente, con datos, con estadísticas, con todas las fuentes a mi alcance, qué es lo que realmente nuestra clase dirigente había hecho, no en términos políticos, eso está muy estudiado, sino en términos empresariales. Su identidad empresarial. No su identidad empresarial tampoco definida rápidamente en función de las economías definidas por economistas, con todo respeto lo digo. Es decir, ciencia pura, economía pura, estadística, datos crudos, análisis y lógica de estadística. No. Tenía que ser un empresario vivo, un sujeto social vivo, de carne y hueso, con afán acumulativo, pero también con cierta honestidad, con imaginación emprendedora, pero al mismo tiempo con incapacidades notorias para generar el verdadero capitalismo en Chile. Y lo que el libro en definitiva muestra son más o menos tres cosas. Esta clase dirigente en Chile no desarrolló el capitalismo. No el capitalismo revolucionario, no el capitalismo industrial, no el capitalismo que se acumula sobre su propio aparato productivo, la famosa reproducción ampliada que planteaba Marx. Eso en Chile no ha existido nunca, ni en el periodo colonial, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21 está ocurriendo. Estamos metidos aquí en un capitalismo que no es el capitalismo propiamente tal. Es un capitalismo de segunda clase, el mercantil financiero, el especulador, que acumula dinero sobre dinero, que no proletariza industrialmente los sectores populares, que no integra a la nación en torno a un proyecto productivo de desarrollo, ¿verdad? ¿Se ha enriquecido? Sí. ¿Formó un Estado autoritario, modelo en América Latina tal vez? Sí. ¿Ha producido orgullos elitarios? Sí. ¿Ha producido figuras egregias? Qué sé yo, cultos. Pienso en Agustín Edward McClure, por ejemplo. Ok, pero en lo concreto no ha producido desarrollo económico real, no ha integrado la sociedad detrás de un proyecto nacional de desarrollo eficiente y exitoso. Por otro lado, los así llamados empresarios del siglo XIX, durante la mayor parte del tiempo, nunca se presentaron como empresarios. La actividad acumulativa de las élites del XIX, hasta bien avanzado el XIX, era confidencial, secreta, privada. Eran las cosas que hacía el papá privadamente para enriquecer la familia, pero no aparecía públicamente. Durante mucho tiempo en Chile las élites dirigentes de este país no tuvieron razón social para caracterizar sus actividades de negocio. No tenía contabilidad. Los afanes de enriquecimiento existían, pero privadamente el viejo, el patriarca, era un negocio privado de él, y muy desordenado, puros papeles sueltos, no tenía contabilidad. Por eso que por delante ponían los orgullos, los prestigios, los mayorazgos y títulos de Castilla, como diría Domingo Amunátegui y Solá, y por eso mismo que este tipo de lógica acumulativa, mercantil, especulativa, financiera, bancaria, sin un proyecto industrial de desarrollo que integrara los sectores sociales, más bien fue marginando gente, y cada vez más gente. Sin una profesionalidad empresarial institucionalizada, sino más bien oculta, casi privada. Los negocios se discutían en un rincón del salón del palacio correspondiente, o en el Club de la Unión, o en clubes privados, clubes de Tobis, ¿no? No se parecen nada a los capitanes de industria norteamericanos, y mucho menos a los empresarios schumpeterianos de los cuales nos habló tanto tiempo nuestro amigo Aníbal Pinto Santa Cruz. Lo que yo estaba encontrando era suficientemente hereje, heterodoxo, provocativo, insolente, y tenía que probarlo. Y por eso me demoré, y por eso el libro tiene el peso de páginas que tiene. No muestra la construcción y auge del Estado porteliano, sino lo que muestra es lo que viene después de 1860, su descomposición progresiva, su descomposición económica, financiera, agraria, hacendal, a tal punto que hacia el final del siglo no le queda otro camino de procurar privatizar los fondos del Estado de esa época, porque el único hombre rico que quedó en Chile por 1910 era el Estado.
Echar mano a los recursos públicos es normal en la lógica mercantil financiera, no es normal en la lógica productiva industrial. Bueno, por eso el libro se llama así, Mercaderes, porque es la lógica mercantil, no industrial, empresarios no chilenos, sino ingleses y extranjeros, porque es el otro cuento. Los ingleses fueron el verdadero motor del desarrollo chileno del siglo XIX, comienzo del XX, junto con otros extranjeros. Y si Chile no colapsó 100% en 1910, es porque estaba el colchón construido por los extranjeros. Y de ello no se ha hablado mucho. Los historiadores marxistas han hablado, pero con el nombre imperialismo, pero no empresario. Y capitalista, ¿no? Más bien como duda. ¿Son capitalistas estos señores o no? Bueno, el libro va en esa dirección. No pretende probar ninguna tesis. Los resultados son, sí, duros, gruesos, y me responden a el otro libro de los labradores, peones y proletarios. Yo creo que Gabriel ha hecho una muy buena síntesis de este libro y del lugar que ocupa en su vasta obra. Ahora le correspondería al profesor Alfredo Jocelyn Holz, profesor de la Escuela de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, hacer su comentario. A ver, es muy curioso. Yo no le creo a los historiadores cuando se sientan en lo primero que dicen de que esto no es un libro de tesis. No historiadores del nivel de Gabriel Salazar, evidentemente. Es como si Mario Góngora se sentara aquí y dijera, en realidad yo solamente a veces escribo ensayos y a veces escribo monografías y todo el asunto. O Alberto Edwards. Si alguien saliera, no sé, de la Academia de la Historia, además, se dijera eso, bueno, ya que se le puede pedir, ¿no?, a ese tipo de gente que hacen ese hincapié. Es un recurso falso y completamente falaz. Evidentemente que no estaríamos aquí si no fuera porque son libros de tesis y son tesis entrelazadas y que están vinculadas a una larga producción y por eso tiene el impacto que tiene Gabriel Salazar. Hay distintas maneras por las cuales uno puede tener un impacto en Chile en la historiografía. Tenemos una historiografía bastante sofisticada en el tiempo y dice relación con el planteamiento de tesis, el nivel de la escritura, la capacidad extraordinaria de llegar a un público culto, que la historiografía además se mide en función de su impacto político y muchos de los historiadores han sido fundamentalmente figuras políticas y eso no se daría si no fueran porque son posturas de tesis. Por lo tanto, yo suspendería la credibilidad de esa postura. Además, todos ustedes siguen todo lo que él dijo en su resumen, y para qué decir en su obra, evidentemente que estamos hablando de aquí de tesis duras, de posturas duras. Y eso se evidencia en Labradores, Peones y Proletarios. Y por último, esta obra, que se enmarca en una obra más amplia, involucra a una escuela historiográfica muy, muy importante, la Nueva Historia Social, así se han autodenominado, y ahí, evidentemente, Gabriel es uno de los líderes más importantes. Yo creo que obras como la de Gabriel, últimamente su producción es prolífica, va increciendo. Yo alguna vez dije que darle un premio nacional de historia a alguien en El Beso a la Muerte, y ahí dejaban de producir, y Gabriel ha confirmado la regla, siendo una excepción, pero sigue siendo la regla. El otro gran punto fundamental de la obra de Salazar dice en relación con el rescate de sujetos que han sido preteridos, que no se les ha dado el habla, y precisamente Gabriel lo ha puesto en el mapa, le ha dado consistencia, y yo creo que es lo más valioso. Por eso que llama la atención que de repente no esté hablando de sujetos populares, sino que esté hablando de mercaderes, empresarios y capitalistas. Eso yo creo que ahí tiene que haber una estrategia y cuál es el objetivo, habría que averiguar. Otra de las razones por la cual, Gabriel produce los efectos que produce es que logra una sintonía con el público, llena los espacios, tiene una acogida enorme, y eso es un signo muy, muy, muy elocuente. Hay algo ahí que se genera que no necesariamente es visible. Y eso se entronca también con una vieja tradición que proviene de los años 60. Él tiene un estilo asambleísta muy, muy carismático. Tiene una postura revisionista, que me parece que es otro factor que ha remecido la historiografía nacional precisamente por todo eso. Todo lo que hay detrás de Gabriel Salazar involucra un trasfondo, distintas corrientes historiográficas que son muy potentes. Por de pronto, el estructuralismo analítico,
de la escuela de los anales y en su versión inglesa, Past and Present, Hobsbawm, Thompson y demás, y eso está también en Gabriel, ¿no es cierto? El historicismo dilteyano, que es un punto muy importante, que viene por, yo creo, en mi opinión, por la conexión con Mario Góngora, claramente. Todo el juego de la nueva izquierda, el New Left, comparado con la Old Left, eso es lo que hace que Gabriel sea crítico, ¿no es cierto?, de posturas más materialistas históricas convencionales. Y por supuesto, una dimensión que ha quedado bastante en evidencia en el último tiempo, el tronco conservador católico de Gabriel, y es de raigambre conservadora. También se explica porque sus vínculos con la Universidad Católica, fue profesor en San Ignacio, yo creo que eso dice mucho. Y ha ido rescatando, ¿no es cierto?, figuras socialcristianas y también un cierto corporativismo popular, que lo acerca a veces a figuras como Jaime Seguirre o incluso con Bernardino Bravo. Yo encuentro que es notable. Y es real. Por lo tanto, estamos hablando de un historiador sumamente complejo, sumamente denso, en un revisionismo que funciona en una especie de ajedrez en cuatro superficies, 4 o 5, como se llama, superficies. Es un ajedrez muy ultra sofisticado. Por lo tanto, pretender que aquí hay una simplicidad en su postura, o que realmente lo único que se encarga es recopilar fuentes y, como se llama, y narrar lo que dicen las fuentes al modo de, no sé, de arranque. Y entonces cada proposición que hace Gabriel, y en este caso está clarísimo, es tratar de entender por qué lo hace así, cuál es el objetivo, qué es lo que pretende con obra de esta naturaleza. A mí lo que me llama la atención es por qué elige sujetos convencionales, es decir, mercaderes, empresarios y capitalistas. Me parece que entra en contradicción con posturas que en otros momentos, y ciertamente en labradores, peones y proletarios, consideraba de que toda persona de que proviniera de la élite o que pertenecían a los sectores más de las superestructuras de un país como Chile no tenían historicidad. Esa era la postura dura hace 20 y tantos, casi 30 años de Gabriel Salazar. Es que hoy día, de repente, empieza a rescatar mercaderes, empresarios y capitalistas y preocuparse de que si son o no son capitalistas, si han sido preteridos, si han sido... Es decir, le está dando voz a personajes, ¿cómo se llama?, de que no habrían tenido voz, etcétera, etcétera. Pero son gente de poder. Realmente, francamente, ¿qué hay aquí? ¿Cómo se explica esta contradicción fundamental? En el prólogo y demás se plantea de que el Estado portaliano, la idea de cómo se llama de Portales, es como un gran pórtico, es como un gran arco triunfo, es la manera como uno accede a la historicidad de Chile. Ordena la historia en función del Estado portaliano, lo ordena, es decir, se compra y se banca directamente toda la historiografía conservadora, que a juicio de otros, y por supuesto que él no se hace cargo de esa crítica, consideramos que es un constructo retrospectivo falso, ideológicamente falso. Que es un constructo de los historiadores más notables del siglo XX, como Alberto Edwards, seguido, como se llama, de Francisco Antonio Encina, y además rematado por ese brillante historiador que es Mario Góngora, que además se encarga de decir de que es la única y la principal tesis de la historia de Chile, de la fronda aristocrática de Alberto Edwards. Y llega, como se llama, Gabriel Salazar, que es un revisionista y sin embargo suscribe exactamente las posturas de toda la historiografía nacional conservadora. Por supuesto que él dice, y es muy interesante, lo que él pretende es escribir el epitafio de este régimen portaliano. Él quiere meterse en este pórtico, en este arco de triunfo y meterse en bambalina para descubrir la figura de Portales y demostrar que es el retrato de Dorian Gray. Esto es muy curioso también el ejercicio que está haciendo aquí, porque elige una metáfora de orden moralista, pero un orden moralista, como sabemos que es Oscar Wilde. No hay nadie más moralista que Oscar Wilde, pero no se presenta como tal y elige precisamente esta misma técnica Gabriel para estos efectos. Lo que planteo, por lo tanto, es entrar con un cierto grado de suspicacia, que me parece que es sana. Él tiene la suspicacia con respecto a toda la historiografía nacional, con respecto, y bien puede uno tenerlo con respecto a él. Es decir, es lo que alimenta. Mi impresión es que Gabriel, y aquí voy a ser duro, independientemente de su ambiciosa tarea, se dio cuenta de que los sujetos populares son limitados. Y que por lo tanto una historia centrada nada más que en sujetos populares tenía el riesgo de no producir grandes efectos. Iba a ser una postura más bien exótica, sería un capítulo, y los sujetos, ¿cómo se llama? El rescate de los sujetos sería nada más que limitado a los sujetos populares. Y por lo tanto, lo que se tiene que mover es hacer una historia general. ¿Qué es lo que
tienen que hacer los historiadores, o algunos historiadores, o otros quedan en el camino, como Sergio Villalobos. O otros se quedan en el camino porque se mueren, como Gonzalo Vial. Pero él tiene que hacer una historia general. Y hacer historia general tiene que hacerse cargo de los sujetos de poder. Y por lo tanto, lo que él ninguneaba absolutamente, como se llama, los sujetos de poder, él tiene, como se llama, que incorporarlo. Pero aquí él hace otra operación, que es muy interesante. Porque no se hace cargo del eje fundamental del sujeto de élite por excelencia, que es eminentemente político y no es necesariamente económico. Este es el juego. Y orilla este asunto por el otro lado. Y además trata a los mercaderes, empresarios y capitalistas y dice que en realidad son intermediarios. Y son intermediarios del capital extranjero, fundamentalmente. Entonces el verdadero capitalismo está de afuera, pauteando, y por lo tanto todo esto es un ejercicio de periferia. Y por lo tanto queda completamente descartado los sujetos en una operación doble que él hace, quedan afuera todos los hacendados, queda afuera el mundo social. A mi juicio, la hacienda es la construcción, no el Estado, en eso yo difiero de Góngora. La hacienda es el eje de la creación de la sociedad chilena. Y ahí tiene una proyección de orden político. Entonces, a mí lo que me llama la atención aquí es el juego, las distintas estrategias. Y eso es muy estimulante. Aquí esto es interesante. Y es un punto que me llama la atención. Se puede dar una cierta conjunción entre el discurso actual de Gabriel, en términos de una historia general que se puede hacer de Chile, y posturas de orden neoliberal. Es decir, posturas de orden economicista, en última instancia, pueden generar alianzas muy curiosas, muy curiosas. Anteayer me tocó estar en un matrimonio de gente muy compicua, tradicional, y me dijo que en realidad Chile era un país minero. Bueno, sí, pero ha sido minero en determinado momento y después fue agrícola y nada impide que volvamos a ser, como se llama, agrícolas hoy día y demás. No. Esto no tiene vuelta. Pero esa postura ha sido tan frecuente en Chile. Por primera vez, yo lo he escuchado esto a gente, por primera vez tenemos empresarios, por primera vez tenemos capitalistas, por primera vez tenemos, ¿cómo se llama?, gente que produce riqueza. Y por lo tanto, la historia recién comienza ahora, desde la dictadura militar, desde la recepción, ¿cómo se llama?, del neoliberalismo en adelante. Y ahí, curiosamente, se genera una congruencia total con el discurso de Gabriel. Eso es lo que me llama extraordinariamente la atención. Y eso me parece que es absolutamente grave. Aquí nadie sabe para quién trabaja. Evidentemente trabajan los dos por una misma postura. En última instancia, a mí lo que me interesa es cuál es el rol de lo político y cuán autónomo es el rol de lo político, independientemente del elemento económico. La postura de Gabriel en eso ha sido consistente, de que realmente lo económico prima por sobre todo. Pero eso riñe con su postura delteyana, historicista, que debería buscar sujetos. Y por lo tanto a mí me parece que eso demuestra que es muy interesante, es muy fascinante, es muy provocador libros así, pero no me queda otra opción que prevenirlos. Muchas gracias, Alfredo. Bien, Rolf Luders enseña economía en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Rolf. En lo básico concuerdo con lo que dice Alfredo, ¿no? ¿Verdad? De que es una obra de tesis. Es una obra bien desigual, en mi opinión. Hay capítulos que son verdadera joya, y el primero se lo recomiendo a todos ustedes si no han leído el trabajo. Él aprovecha el caso de un tesoro que se descubre en un predio para, en base a eso, describir las características de la oligarquía chilena, y lo hace en forma absolutamente maravillosa. Sin embargo, hay otros capítulos, el tercero me parece que es, en que trata de explicar la contracción y la sequía del sistema monetario, que es más bien una cosa técnica, ¿verdad? Y que realmente, en mi opinión, no lo logra. En primer lugar, yo creo que es una historia económica, y yo creo que Alfredo eso lo corrobora. Hay muy poco de política. Después, parte de la base, y lo dijo Gabriel también ahora, ¿verdad?, de que el siglo XIX produjo un desgarramiento histórico inmisericorde de la clase popular. Entonces, ese es el problema que a él le preocupa. Cómo un orden político tan célebre, apolíneo y patriótico como el portaliano, al mismo tiempo que tan alabado por las clases dirigentes durante gran parte de nuestra historia,
pudo producir ese desgarrador resultado. A mí me parece que la tesis central es que hubo una especie de contubernio, la palabra no la usa Gabriel, pero la uso yo, entre las empresas comerciales extranjeras, principalmente las inglesas, la oligarquía chilena, ¿no verdad?, que eran lo que él llama los mercaderes en Chile, y el Estado portaliano, sumado, ¿no verdad?, a una cultura que él describe muy bien del empresariado chileno, ¿no verdad?, que es gastador, que no es ahorrador, que se preocupa solo de sus propios ingresos, es egoísta, en fin. Este contubernio, ¿no verdad?, produjo un orden económico liberal que uno destruyó al artesanado local, ¿no verdad?, que se proletarizó, que se empobreció e indujo a la oligarquía a estrujar a proveedores de los productos que se exportaban. La idea, ¿no verdad?, era que los extranjeros negociaban con los empresarios chilenos y al final, para que los empresarios chilenos pudieran obtener las rentas que querían, ¿no verdad?, no les quedaba más que estrujar a los trabajadores, ¿no verdad? Y eso explica entonces la pobreza resultante. Esa es una manera de ver el siglo XIX. Otra manera de ver el siglo XIX es de que en ese siglo teníamos una economía como la que tenía el resto del mundo. Las economías eran todas de mercado, eran todas más o menos abiertas al comercio y financiamiento, sobre todo en la última parte del siglo XIX. Técnicamente, el capital en este tipo de modelo tiende a determinarse endógenamente o viene del ahorro local, y si no hay suficiente ahorro local, el capital viene del extranjero, de tal manera de que no hay escasez de capital, ¿no? Entonces tenemos innovación, tenemos competencia, tenemos empresas eficientes y eso produce un buen crecimiento. Por un lado, un modelo que dice, bueno, teníamos una economía eficiente que nos dio buenos resultados, y por otro lado tenemos este modelo de una especie de contubernio, ¿no verdad?, entre los empresarios que termina, digamos, estrujando a la gente de más bajo ingreso. Y esto lo podemos testear, podemos ver cuál de estos dos modelos, ¿no verdad?, es más válido, tiene más razón de ser. Nosotros en la Católica llevamos muchos años trabajando para producir ciertas bases de datos que nos permitan dar respuesta al tipo de pregunta que yo acabo de plantear. Y aquí les hice el gráfico de estas relaciones que se pueden establecer. Y la relación que tenemos acá es entre el producto por persona de Chile y el producto por persona de Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, esto parte en el año 1810 y por acá estamos en el año 1910. Durante todo ese periodo, el PIB por persona de Chile creció más rápido incluso que el PIB per cápita de Estados Unidos. Ese siglo XIX no fue malo, por lo menos en términos de crecimiento. Nosotros tenemos datos y podemos hacer exactamente las mismas comparaciones. Por ejemplo, Chile con respecto al resto del mundo, lo mismo. Chile con respecto a Europa, lo mismo. Chile con respecto a América Latina, lo mismo. Chile con respecto a Asia, lo mismo. Hay un famoso historiador económico español, Leandro Prados, que ha hecho estimaciones de la pobreza en Chile. Estos datos son del año 1850, pero en el año 1850 el 90 y tantos % de la población chilena era pobre. Pero vean ustedes luego lo que pasa, la pobreza cae muy rápidamente hacia comienzos del siglo XX, ¿verdad? Entonces el esquema este nos dio crecimiento y redujo la pobreza en forma muy, muy significativa. Ahora, lo que es cierto que Chile siempre ha tenido y sigue teniendo una distribución del ingreso muy desigual. Y vemos que efectivamente durante la última parte del siglo XIX esa distribución del ingreso se hizo más desigual. Y es, en mi opinión, altamente probable que una parte del descontento social, en esos años se produce la cuestión social, ¿no verdad?, tenga que ver con la distribución, y no con los niveles absolutos de pobreza, que eso sin duda disminuyeron en forma muy significativa.
Bueno, otra cosa que tiene el libro que no me gusta mucho, es que hay como buenos y malos. Los malos son los portarianos, son los empresarios chilenos, los mercaderes, ¿verdad? Y hasta cierto punto los empresarios extranjeros, pero no son tan malos los empresarios extranjeros, curiosamente, ¿verdad? Los empresarios por naturaleza siempre van a tratar de que los gobiernos los favorezcan con ciertas legislaciones, ¿verdad? Para que puedan aumentar sus ingresos. Eso ha sido siempre así y es así en todas partes del mundo. Si la gracia es tener un sistema que lo minimice. Entonces, cuando empiezan a producirse realmente grandes transferencias de rentas en Chile, es después de la Guerra del Pacífico. En general, la Guerra del Pacífico casi no se menciona en el libro, ¿verdad? Sí, es que se menciona. Y no se analizan las consecuencias económicas de eso, que son absolutamente esenciales en Chile. Eso, el salitre, ¿qué es lo que hizo? Cuando nosotros empezamos a exportar grandes cantidades de salitre, el tipo de cambio cayó, ¿verdad? Es lo mismo que ahora, ¿verdad? El precio del cobre sube, estamos exportando mucho cobre, digamos, mucho valor de cobre, y el tipo de cambio cae. Y cuando cae el tipo de cambio, eso mata, obviamente, a todas las actividades productoras de bienes transables, la agricultura, la minería y la industria. El fenómeno de la Guerra del Pacífico y del salitre, en mi opinión, es absolutamente clave para entender lo que pasó en Chile en los últimos 20 o 30 años de su historia del siglo XIX, ¿verdad? Y no se ve ni se vislumbra que gran parte de los problemas que tú encuentras, destrucción de la industria, destrucción de la agricultura y qué sé yo, está relacionada con el problema de la enfermedad holandesa. Cuando un país se hace de un recurso productivo, entonces en ese proceso mata a las demás actividades transables. ¿Y por qué se llama enfermedad holandesa? Porque en Holanda encontraron gas, se extrajo ese gas y ese ingresos del gas mataron a la industria holandesa. Y la industria holandesa emigra, digamos, las casas centrales quedan ahí, pero todo lo que es la producción industrial, ¿verdad?, emigra, se va hacia otros lados. Bueno, después está todo el capítulo del dinero, pero efectivamente en materia monetaria, pero ahí falta economía, ¿verdad? Falta economía, ¿verdad? Nosotros tuvimos un sistema monetario fantástico en el siglo XIX que se llamaba la banca libre, ¿verdad? Y nada de eso se dice, ni nada se habla de las consecuencias de eso. En fin, mira, déjeme leer esto, un párrafo del libro. Esto es ya en relación a una parte que los economistas llamaríamos de incentivos que tienen las empresas, y los incentivos vienen dados por las reglas de juego que pone la economía. En esa parte, digamos, de su libro, Salazar dice, fue el tiempo en que el capital comercial financiero estaba subsumido, alienado y personalizado en el patrimonio familiar, es decir, una forma de capital dinero de comercio que se regía sobre todo por un afán privado subjetivo de enriquecimiento, más que por la ciencia objetiva del mercado. Bueno, ¿qué es lo que digo yo en mi comentario? No es normal, ¿verdad?, además de deseable, que los agentes económicos traten de maximizar beneficios y lo hagan en el ámbito de los mercados competitivos. Y lo hacemos a diario. Ustedes por algo están acá, ¿se fijan? Porque están de alguna manera maximizando el uso del tiempo en este caso. Entonces, es algo natural. Y termino entonces diciendo, bueno, si lo último sucede, lo más probable es que estemos en presencia de una economía eficiente y próspera, y yo creo que eso fue el siglo XIX.